Y se habla en un principio de que la misericordia de Dios, el amor de Dios es eterno, ¿no? Y es por la misericordia de Dios, por el amor de Dios, que un día envió a Jesucristo a la tierra a morir en la cruz por cada uno de nosotros, ¿no? Yo no sé si tú llegas a entender esto en tu vida, en tu corazón. Yo creo que las cosas espirituales, las cosas que son de parte de Dios, no son palabras oídas ni palabras leídas, sino yo creo que tienen que ser palabras interpretadas o entendidas en nuestros corazones, ¿no? Ahí es cuando verdaderamente vamos a llegar a entender el Evangelio, o cuando verdaderamente vamos a llegar a conocer a Dios, ¿no? Yo llevo un tiempo en que, en un principio conocemos a Dios como Dios, ¿no? Y quizás no tengamos mucho entendimiento, mucho conocimiento, y llega un tiempo en que empezamos a conocer a Dios como nuestro Padre, pero como un Padre ya cercano y un Padre que en cosas que antes, por ejemplo, podían condenarnos, cosas que antes nos podían hacer daño, vemos como tenemos un Dios amoroso, un Padre amoroso, que nos cuida, que se preocupa de nosotros y que quizás en vez de reprendernos, que era claro que Dios nos reprende, claro que Dios nos corrige y claro que Dios nos disciplina, pero también Dios nos ama, ¿no? Y a veces en momentos que nosotros podamos equivocarnos, momentos que nosotros podamos meter la pata y quizás estemos esperando la reprensión de Dios, y lo que vemos es el abrazo de Dios y el amor de Dios en nuestras vidas, ¿no? Y eso es lo que yo un tiempo estoy viviendo, es el amor cercano de Dios a mi vida como Padre y como me está tratando en áreas de mi vida que todos tenemos que ser tratados de una manera, ¿no? No somos personas que un día aceptamos a Cristo en nuestras vidas y ya está todo arreglado, ya está todo hecho, ¿no? Sino que el proceso de la santidad, el proceso de la purificación, el proceso de nuestras vidas es una transformación, ¿no? Como el domingo pasado se hablaba de ser transformado, el pastor hablaba de esto. Yo también quiero ir un poco en esta línea, porque yo pienso que es la palabra que Dios quiere hablar a su iglesia. Pero a veces oímos la palabra iglesia y miramos a las paredes, ¿no? Pensamos que la iglesia es las paredes y dice, bueno, pues Dios está hablando aquí al recinto, ¿no? Pero la iglesia somos tú y yo. Amén. Y Dios habla a nuestros corazones. Dios está hablando a tu vida y está hablando en mi vida cuando se dice de que Dios habla a la iglesia, ¿no? A cada uno tiene una palabra. Yo no sé lo que tú vas a recibir esta mañana, pero espero que te vayas con algo en tu corazón. Voy a hablar de varias cosas y espero que tú te lleves una parte. Yo he recibido una parte en mi corazón de lo que quiero hablar y lo que Dios me ha hablado, y es lo que quiero transmitiros, ¿no? Porque normalmente cuando pequeños, nacemos con una vida vacía, ¿no? Una vida que no tiene, digamos, en sí nada, ¿no? Solamente tiene la vida de la carne, ¿no? De los órganos vitales, y empezamos a llenar nuestras vidas, ¿no? Y empezamos a llenarlas de cosas que vemos a nuestro alrededor, ¿no? Normalmente los niños pequeños empiezan a fijarse en sus padres, en sus madres, empiezan a hacer todo aquello que ven, ¿no? Y empiezan a recibir una educación o una manera de vivir, que es lo que ven a su alrededor, ¿no? Y es lo que ellos van creciendo, después empiezan a tener relación en los colegios, empiezan a juntarse con los del colegio, empiezan a asimilar cosas que ya no son tan buenas, ¿no? Y empezamos a contaminarnos de una manera, y ya desde el principio que nacemos ya un poco defectuosos, ya el defecto se va agravando más en nuestras vidas, ¿no? Y a medida que vamos creciendo, yo lo he vivido esto, ¿no? Y vas adquiriendo más maldad, más astucia, haces cosas más indebidas, porque es lo que estamos recibiendo, es la educación, es la enseñanza que estamos recibiendo en nuestros corazones y de lo que nos estamos llenando, ¿no? Un día nacimos como unas vasijas vacías y empezamos a llenarnos de estas cosas en nuestros corazones que no valen. Y incluso llegamos a estudiar, algunos estudian carreras, pero no valen al final. Al final de nuestras vidas, cuando llega el momento de estar delante de Dios, cuando llega el momento de morirnos, estas enseñanzas no valen en nuestras vidas. Jesús vino con un propósito, con una enseñanza diferente. Él vino a mostrarnos un mensaje de salvación. Y es curioso, y hablo esto porque cuando Jesús está hablando de lo que yo he venido a deciros, Él no habla por sí mismo, ¿no? Si vamos un momento en Juan 7:16, Juan 7:16 dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, ¿no?
Jesús no vino con una filosofía diferente, Jesús no vino con una enseñanza diferente de hombre, Jesús vino con una doctrina que él había. Por eso digo que los niños empiezan a hacer y a hablar lo que escuchan a su alrededor. Jesús, cuando vino al mundo, empezó a hablar ¿qué? Lo que había visto, ¿dónde? En el cielo, ¿no? Era la doctrina de su Padre. Y él empezó, mirad, aquí un poco más adelante nos lo explica un poco mejor. En Juan 5, 19. La autoridad del Hijo, no habla Jesús. Respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que ve hacer al Padre. Es decir, que Él, cuando vino y estuvo entre nosotros, nos trajo una doctrina que Él había escuchado a su Padre y empezó a hacer cosas que Él había visto hacer a su Padre. La doctrina que Él trajo era diferente, una doctrina que revolucionó el mundo, completamente diferente a lo que se había oído hablar hasta ese momento, ¿no? Y Él vino con la doctrina de su Padre. Él no traía nada, dice, ni mi doctrina es mía, sino lo que oigo a mi Padre. Eso es lo que vengo a deciros, ¿no? Por eso digo que los niños se van llenando de cosas que es lo que luego van a hablar, ¿no? Y Jesús, si vemos su parte divina, no la podemos negar en sus palabras, porque lo que Él escuchó, el mensaje que trajo era un mensaje que no se había oído nunca. Nadie había hablado estas palabras, ni filósofos, ni pensadores. Mira que en aquella época había pensadores, filósofos griegos, grandes estudiosos, pero ninguno había llegado a traer un evangelio tan claro, a traer un evangelio tan diferente, y además un evangelio que cambiaba vidas, y un evangelio que hoy día sigue transformando vidas, ¿no? Nosotros tenemos que ser transformados en la palabra. Nosotros no podemos vivir, digamos, de oír estas palabras y que se queden solo en palabras. Nosotros necesitamos la reacción. Nosotros necesitamos, digamos que tenemos el motor, tenemos la palabra, venimos a la iglesia, oímos la palabra, escuchamos, cantamos, oramos, pero necesitamos algo más. Yo no sé en qué estado te encuentras tú, yo no sé en qué punto de tu vida, yo sé dónde yo me encuentro, pero yo no sé dónde tú te encuentras, en qué estado de la vida estás, si estás con la vasija todavía vacía, si estás con las vasijas llenas de conocimiento nada más, o si en tu vida hay algo más. Podemos tener conocimiento. Los discípulos, cuando andaron con Jesús, se llenaron de un conocimiento durante 3 años, ¿no? Pero no tenían ¿qué? No tenían el poder, ¿no? Jesús, ¿qué le dijo? No iros de Jerusalén hasta que no recibáis la promesa de mi Padre. Necesitamos el poder, porque quizás estemos llenos de conocimiento, quizás estemos llenos de la palabra, que es muy bueno, ¿eh? Yo no digo que no, pero necesitamos, digamos que el motor necesita la gasolina. Y nosotros necesitamos la unción del Espíritu Santo. Amén. Para ser transformados. En Tito dice, no es por nada que vosotros hayáis hecho, sino porque Dios tuvo misericordia y os hizo nacer de nuevo a través del Espíritu Santo. No nos podemos quedar en el conocimiento nada más. El conocimiento vale, pero ¿sabes qué pasa? Que dice que el conocimiento llega un momento que nos envanece. Y el amor nos edifica. Por eso necesitamos, y el amor es un fruto del Espíritu Santo. El amor no es una cosa que nosotros desarrollamos por nosotros mismos. Es un fruto de Dios en nuestras vidas a través de su Espíritu Santo. Por eso necesitamos el paso, el cambio en nuestras vidas. Necesitamos recibir la unción de lo alto para llevar una vida de victoria, una vida de poder, y una vida de poder salir a la calle como los discípulos de Jesús. Dice que estaban en el aposento alto, asustados, temblorosos, por miedo a que los mataran también, y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué hicieron? Salieron a la calle con libertad. ¿Y qué hicieron? Predicaron el Evangelio con libertad y con poder. Y dice que la primera predicación se convirtieron 3.000 y la segunda se convirtieron 5.000, pero no fue cosa de ellos. Ellos habían sido transformados por el poder del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos esta transformación en nuestras vidas para poder salir ahí fuera y predicar el Evangelio, para que no te dé vergüenza ir a tu barrio y decirle a tus vecinos, Cristo cambió mi vida. Necesitamos este poder, necesitamos perder la vergüenza. ¿Sabes lo que te hace perder la vergüenza? El vino, ¿no? Yo cuando cogía una tajada, perdía la vergüenza. ¿Sabes lo que te hace perder la vergüenza y el temor y el miedo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que Dios nos ha dado un espíritu de ¿qué?
de poder y de valentía, de dominio propio en nuestras vidas, de amor. Pero necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas. No pienses que por venir a la iglesia, y perdona si son palabras un poco fuertes, estás ya lleno ni estás en la debida relación. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo, necesitamos estar llenos para hacer cosas que tú no puedes hacer por ti mismo. El domingo pasado se habló que Dios nos daba tanto que el querer como el hacer, por su buena voluntad. Pero ¿por qué nos da tanto el poder, el querer como el hacer? Cuando estamos llenos, revestidos del Espíritu Santo. Si no, no podemos hacer nada. Yo antes quería. Yo me acuerdo cuando ingresé a la asociación en la que yo estuve, por el problema que tuve, y yo quería hacer. Y eran buenas intenciones. Yo he visto chicos hablarme con buenas intenciones, pero cuando salimos a la calle no tenemos el poder, no tenemos con qué hacer las cosas. Y nos dan vergüenza, nos da vergüenza testificar, nos da vergüenza que nos escuchen hablar de Dios. ¿Por qué nos da vergüenza? Porque el poder de Dios no está en nuestras vidas. Dice Jesús que qué padre que le pide a un hijo, qué hijo que le pide a un padre pan, que le dan una piedra, ¿no? Y se lo entrama a vosotros si pedís el Espíritu Santo, no lo dará Dios gratuitamente. Es un don gratuito y qué bueno, ¿no? Que tenemos algo que es gratuito y no lo cogemos. Y estamos pagando, el mundo está pagando por evidente, está pagando por cartas, está pagando porque quieren saber cosas que nosotros sabemos gratuitamente. Porque el Espíritu Santo revela nuestras vidas, lo que Dios quiere. Hay dos partes de entendimiento. El otro día yo leyendo, hay dos cosas, hay dos maneras de enseñanza, dos maneras de interpretación o dos maneras de ser lleno, ¿no? Es curioso porque yo esto, y digamos que podemos aplicarlo un poco a la parte espiritual, ¿no? Dice que la educación deficiente es comparada a un hombre que vierte agua en un vaso vacío y se queda ahí. Esa es la educación, o esa es la enseñanza deficiente, la que no avanza más, sino mucho conocimiento, llenas el vaso entero de agua, llenas el vaso de conocimiento, pero se queda ahí. Se queda ahí. Mirad, hay una parte, vamos a hablar, hay una parte en Hechos 19, no en un momento aquí a Hechos 19, dice que Pablo entra en Éfeso y ahí se encuentra una situación que puede estar aquí en la iglesia, una situación que te puede encontrar tú el día de mañana en cualquier sitio, cualquier persona creyente. Y dice que llegó entonces a Éfeso, aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos le dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. Y eran todos unos 12 hombres, ¿no? Aquí hay un problema ¿no? Aquí había un problema, ¿no? Eran creyentes, creían, ¿no? Pero se habían quedado en el primer paso, ¿no? Era una enseñanza de conocimiento, no era una enseñanza de poder, no era una enseñanza aparte de para ellos, porque lo bueno es que cuando nosotros recibimos para nosotros, nos lo quedamos nosotros, podemos quedárnoslo, ¿no? Dios nos lo da, nos lo podemos quedar, ¿no? Pero lo más correcto que es darlo, ¿no? Dice: de gracia recibisteis, de gracia dar, ¿no? Nosotros tenemos que recibir para dar a otros. Pero el problema es que cuando recibimos un conocimiento y ya no avanzamos más. ¿Y qué hacemos? Que estamos nosotros parados y ¿qué hacemos? Que paramos a los demás también, ¿no? Porque le llenamos de poco conocimiento, del conocimiento que nosotros tenemos. Pero si el conocimiento de Dios es pleno en nuestras vidas, podemos llevar a otros a hacer cosas diferentes o a entender cosas diferentes. Aunque sea el Espíritu Santo el que controla, aunque sea el Espíritu Santo el que convence, el que nos da sabiduría,
pero nosotros también podemos dar, en la medida en que nosotros recibimos, ¿no? Pablo muchas veces o algunas veces en su evangelio habla, dice, conforme a mi evangelio habla. Es raro, ¿no? Dice Pablo, a mi evangelio, ¿no? ¿Hay un evangelio nada más? Hay un evangelio, ¿no? Nada más, que es el del Señor Jesucristo, ¿no? Claro que él vive conforme al evangelio de Jesús, pero él llega a decir conforme a mi evangelio, porque yo creo que cuando Pablo habla aquí, es cuando él dice que hasta donde yo llego, ese es mi evangelio. Entonces, en la medida que tenemos el conocimiento, en la medida que nos llenamos, ese es nuestro evangelio, en la medida que podemos llegar hasta donde llegamos, hasta ahí llega nuestro evangelio. Jesucristo tuvo un evangelio grandísimo, ¿no? Un evangelio que derramó. Nosotros podemos tener un evangelio un poco más corto, pero es nuestro evangelio. Pero dice que Jesús vino a dar vida y vida en abundancia, ¿no? No un evangelio corto, porque nos dice que es vida en abundancia, ¿no? Cada vez más y más, y nos llenamos y nunca estaremos saturados, sino que tendremos más y siempre hay más. En la palabra de Dios, yo el tiempo que llevo, y cada vez encuentras nuevas riquezas, y lees, y lo que ayer leíste, si es lo mismo, y empiezas a descubrir cosas nuevas hoy. La palabra tiene que ser viva en nosotros. La palabra, tú tienes que leer la palabra y te tiene que saltar. No te salta la palabra muchas veces de la Biblia, ¿no? Parecen cosas que son ilógicas, ¿no? Pero son sobrenaturales y son verdad, ¿no? La palabra es vida, dice, espiritual, es espíritu y es vida. Porque la palabra, si no va acompañada del espíritu, es palabra muerta, dice la palabra. No lo digo yo, lo dice aquí la palabra. Por eso tenemos que acompañar la palabra con el espíritu, para que sea una palabra viva y nos pueda hablar a nuestras vidas. Si no vivimos como estos discípulos que tenían conocimiento, que habían sido bautizados en el bautismo de arrepentimiento de Juan, pero sus vidas no iban más allá, no tenían el poder. Dice que cuando recibieron el Espíritu Santo, ¿qué hicieron? Empezaron a ¿qué? A hablar en lengua y a profetizar, cosas que antes no hacían. Son las cosas que nosotros podemos empezar a hacer cuando el Espíritu Santo entra en nuestras vidas, ¿no? Como los discípulos, salieron a la calle, hablaban lenguas, cada uno dice en las lenguas diferentes de las personas que habían allí, y cada uno de ellos llegó a entender y a escuchar el Evangelio en su propia lengua, ¿no? Pero eso solamente lo hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Eso no son cosas humanas ni son cosas aprendidas. Tú no puedes aprender estas cosas. Tú puedes aprender maneras en la iglesia, ¿eh? Dios te bendiga, hermano, amén, aleluya. Y son cosas aprendidas. Pero vivir el Evangelio es lo que yo intento hacer, ¿eh? Yo intento vivir el Evangelio. A veces no lo vivo, a veces lo vivo de una manera más corta, a veces de una manera más larga, pero esa es la intención en mi corazón, es vivir el Evangelio. Porque es lo que Dios quiere, ¿no? Que vivamos la vida de ¿quién? De Cristo, ¿no? Cristo vive en nosotros. Ya no vivimos nuestra propia vida, ya tenemos que ir dejando un poco a un lado nuestros deseos, nuestro querer hacer a veces, nuestro querer ir, y tenemos que empezar a vivir lo que Dios nos exija. A veces esto cuesta, ¿no? Cuesta negarnos, cuesta dejar cosas que nos gustan, pero es lo que Dios quiere, y es la manera que vamos a ser felices. Al menos yo lo experimento en mi vida, ¿eh? Y dice que, el segundo, dice que mientras que la buena educación es la comparada a la persona que ayuda a otro a que sepa dónde buscar el agua, haciéndole un buscador autónomo y además sepa distinguir si está contaminada o no, y es capaz de compartir el agua con los que quieren ser. Este digamos que es el mensaje que Jesucristo nos trajo un día del cielo. Esta es la buena doctrina, es la buena enseñanza. Pablo en Tito, en segunda de Tito, no, en el 2.1 dice comparte o habla la sana enseñanza, ¿no? Es un consejo que le da, es un consejo que tenemos que recibir nosotros, porque tú a lo mejor puedes ver la carta de Tito y dices, bueno, esto era para Tito, ¿no? Y esto era para Filemón, y esto era para Timoteo. No, esto es para nosotros. Esto también es para nosotros, no es para Tito. Entonces nosotros tenemos que hablar conforme a la sana doctrina. La sana doctrina era que Jesús un día escuchó en el cielo a su Padre y nos la trajo. Nos la enseñó, nos la predicó, la vivió y la cumplió, ¿no? Y nos dio un ejemplo de vida, ¿no? Para que nosotros pudiéramos
llevarla a cabo, ¿no? Y cumplió todos estos requisitos. Nos enseña a ser autónomos, a depender de nosotros mismos y de Dios, aunque nos reunamos en grupos y vamos, estemos en comunión, pero sí que cada uno de nosotros necesitamos nuestra relación personal con Cristo. Nos hace saber diferenciar lo bueno de lo malo, digamos, la doctrina contaminada de la que no es contaminada. Dice Jesús en Juan 10, por ahí creo que está, un poquito, Juan 15, 16, dice, no os dejaré huérfanos. Dios nos da, porque ¿sabes qué? Nos da nos llena del conocimiento, ¿no? Como los discípulos estuvieron llenos del conocimiento, pero al final no los dejó huérfanos, ¿no? Les dio el Espíritu Santo. Pero durante 3 años estuvieron llenándose del conocimiento de la palabra. A veces es bueno que, aunque no son cosas que no tienen por qué ser así, ¿no? Pero bueno, puede que por un tiempo tú te estés llenando del conocimiento, como estos 12 discípulos, y al final recibas el Espíritu Santo y llegas a entender. Si no estamos en un conocimiento mental, digamos, un conocimiento intelectual, pero no llegamos a entender la palabra, el Espíritu Santo no revela nuestras vidas. Dice que el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu, revela nuestro espíritu, convence a nuestro espíritu, nos trae convencimiento de que somos salvos, de que somos hijos de Dios. También nos redarguye, también nos corrige, también nos disciplina, también nos consuela para que podamos consolar a otros. Esa es la enseñanza que trajo Jesús y es digamos que es como habla aquí de la buena educación o de la buena enseñanza, que es la que enseña a otros, dice, a buscar, dice, incluso al final dice, y es capaz de compartir con los que tienen sed, ¿no? Pero ¿cuándo somos capaces de compartir todas estas cosas? ¿Cuándo somos capaces de buscar el agua que es correcta? ¿Cuándo tenemos esa dirección? El Espíritu Santo nos guía. Por eso la importancia de no quedarnos en el agua solamente, de no quedarnos en el conocimiento, de no quedarnos solamente en leer y tenemos mucho conocimiento, la cabeza muy gorda y el corazón pequeño. Yo creo que menos conocimiento y más espíritu. El espíritu es el que nos lanza, nos lleva y podemos tener conversaciones espirituales, cosas que incluso llegamos a perder con el tiempo, cuando no cuidamos esta relación. Y podemos volver a tener mucho conocimiento, pero el espíritu... Pablo le habla a Timoteo y le insta a que, dice, no apagues, ¿no?, el fuego. No apagues el fuego, las capacidades que un día recibiste, los dones que un día recibiste cuando te impuse las manos por el Espíritu Santo. Porque somos dados a perder estas cosas en nuestras vidas. Yo te lo hablo por experiencias mías, no te hablo porque te conozca, yo no sé en qué situación tú te encuentras, pero yo te hablo por mi vida, ¿no? Cosas que yo analizo, que yo miro, que Dios me habla, que el Espíritu Santo me dice, cuando no estoy en la debida relación, cuando estoy haciendo las cosas de manera. Mira, para mí es un milagro, ya queda poco, lo voy a hacer muy largo. Mira, en Juan 2:1, se está hablando de las bodas de Caná, las primeras bodas, el primer milagro que hace Jesús, digamos. Vamos a ver unas cosas, aquí hay mucho que ver, pero bueno, vamos a ver algo relacionado con esto. Dice que la enseñanza no es una forma de ganarse la vida, es la forma de ganar la vida de otros, ¿no? Que es lo que hizo Jesús, ¿no? Eso no se ganó la vida con la enseñanza, ¿no?, sino que con su enseñanza ganó la vida de otros, ¿no? El mundo lo hace al revés. Para ellos, la enseñanza para el mundo es ganarse la vida, ¿no? Los 1000 euros al mes y te importa la vida de los demás, ¿no? Eso es al contrario, ¿no? El Evangelio es diferente a todos. El Evangelio es vivir de una manera diferente al mundo. Y eso es lo que nos cuesta. Y a veces nos dejamos... A veces lo más fácil es dejarte llevar por la corriente, ¿no? Lo difícil es ir contra corriente, ¿no? Pero ahí es donde encuentras el resultado, donde encuentras el beneficio en tu vida. Cuando nadas contra corriente y está el esfuerzo y está el... Pero lo fácil es dejarte llevar, ¿no? Pero al final, ¿cómo podemos acabar?
de mala manera, ¿no? Aquí en la boda de Caná dice que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevarla a la maestresala. Y se lo llevaron. Cuando la maestresala probó el agua, hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señal hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. No, es que hay un milagro, el milagro de convertir el agua en vino. El mismo milagro en nuestra vida. Podemos identificar el Espíritu Santo con el vino. Podemos compararlo con el vino. Tiene unas cualidades, luego vamos a ver una serie de cualidades que tiene el vino y tiene el Espíritu Santo. Y a ver, es comparable el vino con el Espíritu Santo en la palabra. Y dice que se acabó el vino, ¿no? Y imaginar una boda que se acaba el vino. Bueno, quizás entre nosotros no nos importará, ¿no? Pero cuando no éramos cristianos se acababa el vino en una boda y salíamos rápido para el Mercadona, ¿no? A seguir comprando vino para que siguiera la fiesta, ¿no? Hoy día ya nos falta el vino, bueno, como no bebemos, el mosto este que bebemos sin alcohol, pues acabado, ¿no? Pero aquí yo pienso que estaban un poco mosqueados ya. Se había acabado el vino, se había acabado la fiesta, la boda de Caná era una boda famosa. Dice que incluso los transeúntes entraban, ¿no? Es decir, que había un montón de gente allí y vieron un milagro, ¿no? Entonces, digamos que el primer lleno, digamos, la primera vez que se llenan las vasijas están llenas de agua, ¿no? Y podemos quedar las cosas aquí en este punto, ¿no? Digamos que la primera enseñanza, ¿no? La enseñanza que no es correcta, ¿no? Cuando las tinajas están llenas de agua, están llenas de conocimiento nada más, pero que no avanzan más, no llegan a ningún sitio más, ¿no? No podemos dar más de lo que tenemos, porque no tenemos quien nos dé. Pero dice que en el momento en que Jesús le dice llevarle el vino al maestresala, hay un milagro y se convierte el agua en vino, ¿no? Este es el proceso que nosotros tenemos que pasar, de que nuestras vidas aguadas o nuestras vidas que son agua se conviertan en vino y recibir el Espíritu Santo en nuestras vidas. Este es el milagro que ocurre en las bodas y el milagro que puede ocurrir en nuestras vidas cuando recibimos el Espíritu Santo. Hay una transformación, ¿no? En un momento éramos agua y en un momento nos convertimos en vino. El vino dice que las propiedades que tiene el vino alegra la vida, ¿no? Recibimos el Espíritu Santo y nos llenamos ¿de qué? De gozo, ¿no? Nos llenamos de alegría, ¿no? Dice que el vino emborracha y cuando estamos llenos del Espíritu Santo tenemos la misma sensación, ¿no? Los discípulos cuando salieron en Pentecostés a la calle que dijeron, están borrachos, ¿no? Y digo, no, si son las 9 de la mañana todavía no hemos empezado a beber. Bueno, todavía no es tiempo de beber, ¿no? Nos llena, el Espíritu Santo nos da alegría, igual que el vino tiene una cualidad muy igual. Dice que el vino en cantidades de anestesia, ¿no? Digamos, te hace olvidar los problemas, te hace olvidar, y el Espíritu Santo dice que trae una paz constante a nuestras vidas, ¿no? Y bebemos, y el hombre que tiene problemas de alcohol, a veces en vez de llenarlo del Espíritu, nos llenamos de vino, pero claro, las consecuencias son que no tienes una paz constante, ¿no? Sino que estás bien ahora, por un tiempo que estás anestesiado, que no te enteras, pero mañana sigues teniendo el mismo problema, ¿no? Mañana te tienes que levantar por la mañana y tomarte otro chupito, ¿no? O tienes que tomarte otra copita y cambiamos un poco, ¿no? Lo que una vez éramos llenos del Espíritu Santo, empezamos a cambiarlo. Y creemos, y podemos creer que estamos bien. Eso es el engaño que puede entrar en nuestras vidas. Que nos tomamos, bueno, no es malo, una cervecita, una copita, no es malo, ¿no? Y empezamos a tomar una por la mañana y a la media mañana y se había tomado otra, ¿no? Y cuando son las 1 o las 2 de la tarde,
ya está medio anestesiado. Y tú piensas que estás bien, ¿no? Tú piensas que tu relación sigue bien, tu relación es la correcta delante de Dios, pero hay algo que está fallando ya en tu vida. Porque sabes que hay vinos jóvenes, hay vinos viejos, hay vinos añejos. Los vinos jóvenes se cuidan, igual que los vinos añejos, pero los vinos añejos ya se tienen un poco más reservados para digamos, para los momentos, las ocasiones especiales, ¿no? Normalmente los vinos añejos son vinos que tienen unos cuantos de años, ¿no? Y ya te digo que se utiliza, dice que en una casa, me parece que en Timoteo, le habla Pablo, dice que en una casa hay utensilios de uso común y de uso especial, ¿no? Y quizás el vino añejo sea de uso especial, ¿no? Pero a veces podemos ir con la etiqueta de vino añejo. Somos cristianos que llevamos ya muchos años en Cristo, en la iglesia, y quizás vivamos de la etiqueta. No, es curioso, yo he visto cristianos vivir de la etiqueta. Viven de la etiqueta. Yo soy ya un vino viejo, soy vino antiguo. Y se puede utilizar el vino añejo en las grandes ocasiones, ¿no? Dice que el vino, ¿sabéis cómo se echa a perder el vino? El vino dice que normalmente se echa a perder cuando entra aire en la botella. Por eso no me he fijado que el vino se conserva de una manera así, vertical, ¿no? Esto es vertical, ¿no? Horizontal. Horizontal. ¿Esto es horizontal? ¿Esto es vertical? Bueno, horizontal. Los vinos se conservan horizontalmente. Yo siempre me equivoco con ver. Mira que me acuerdo, pienso los crucigramas, horizontal y vertical. Horizontal, ¿no? Los vinos se conservan así, ¿no? ¿Sabéis por qué? Yo lo leí el otro día, informándome un poco del tema, ¿no? Porque dice que el líquido tiene contacto con el tapón. Los tapones suelen ser de ¿qué? De corcho, ¿no? Y los mantienen como mojados y hinchados, ¿no? Es igual que la madera, cuando la metes en un líquido, se hincha, ¿no? Normalmente cuando un pico, ¿no? Pico es pico, pero no pico colina. Cuando se te va lo metemos en agua, ¿no? Y la madera hincha y se queda agarrado, ¿no? Entonces los vinos, para conservarlos, se conservan así porque el tapón no se seca. ¿Sabes qué pasa cuando el vino está en posición vertical? Que el tapón se seca, porque no tiene contacto con el líquido. ¿Sabéis a mí que me habla de la posición horizontal? No, vertical, perdón. Cuando estamos de pie, nuestro orgullo, en nuestras maneras. Cuando pensamos que estamos haciendo las cosas correctamente, pero a nuestra manera. La posición de, no, yo sé, ¿no? ¿No conocéis a gente así? Yo entiendo, no, yo hago, ¿no? El yo ya. No, yo ya entiendo, no, yo ya, ¿no? Y esta es la posición en que la botella está de pie. ¿Sabéis qué pasa? Que el líquido no llega al tapón, y el tapón con el tiempo se va secando. Eso pasa en nuestra vida porque tú imagínate que tú eres el tapón, y el vino es el Espíritu Santo, o es la presencia de Dios en tu vida. Siempre que la botella esté en posición horizontal, tú vas a tener contacto con Dios. Y el tapón va a estar siempre fresco. Pero cuando nosotros invertimos la posición por nuestras maneras, son a veces, porque hacemos las cosas a nuestra manera, porque nos saltamos los mandamientos, porque pensamos que tenemos un Dios que me lo permite, en nuestra confusión. Dios es el mismo, Dios es el que está aquí escrito en la palabra. Este es el mismo Dios que debemos de tener todos. Pero cuando nosotros empezamos a hacer un Dios a nuestra manera, por nuestras conveniencias, y empezamos a querer chantajear a Dios, entre comillas, porque no vamos a chantajearlo, pero sí que queremos como engañarlo, y empezamos a poner nuestras justificaciones delante de Dios. Yo me he querido justificar delante de Dios a veces con el trabajo, cuando yo estaba en la asociación, ahora no trabajo. Cuando estaba en la asociación a veces me quería justificar con el trabajo.
Y ¿sabéis qué? Que Dios venía a mi vida y dice, no te puedes justificar nada más que por la sangre de Jesucristo. Cuando te limpies, cuando busques el perdón de Dios, cuando te pongas en la debida relación conmigo. Pero a veces buscamos nuestra propia justificación y es cuando la botella está en posición vertical. Y no estamos tocando el tapón y nos vamos secando cada vez más. Nos vamos secando cada vez más, el tapón se va secando más y ¿sabe qué pasa cuando el tapón se seca? Que se agrieta y es cuando el aire entra en la botella y se echa a perder el vino. Cuando nuestras vidas se agrietan es cuando empiezan a entrar las cosas que no convienen. Empiezan a entrar las cosas del mundo en nuestro corazón y empiezan a aguar o empiezan a agriar o empiezan a formarse pozos en nuestra vida o en nuestro vino. Y perdemos el sabor, perdemos el olor, porque el agua es incolora, el agua es insabora, no tiene sabor. Pero cuando ocurre el milagro del vino, cuando ocurre el milagro en nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo transforma nuestras vidas, ya pasamos de agua a vino, nuestra vida tiene color, ¿no? ¿No tiene color tu vida cuando recibiste el Espíritu Santo? Empezó a cambiar todo dentro de ti, por lo menos yo lo experimenté, empieza a cambiar tu vida, ves las cosas de otra manera, ya ves la vida la ves en colores, antes veías la vida como los televisores antiguos, en blanco y negro, ¿no? Veías todo oscuro, no veías salidas por ningún lado, todos los problemas te agobiaban, todas las situaciones te tenían atrapado y recibiste el Espíritu Santo y te liberaste de colores, ¿no? Y empezaste a ver la vida de otra manera, con un color diferente y un sabor diferente. Trae el sabor a nuestras vidas. Pero cuidado a veces porque sabéis cuando se prueba el vino, cuando se sabe qué calidad tiene el vino, ¿cuándo es? Cuando se abre la botella, ¿no? Mientras que tú veas una botella con la etiqueta vino de 1870. Dices, qué buen vino, ¿no? Pero ¿cómo sabemos cómo está el vino o cuándo está el vino bueno? Cuando quitamos el tapón, echamos un poco y bebemos y decimos, pues el vino está bien, este vino no está bueno. ¿Sabéis cómo se ve nuestras vidas? ¿Sabéis cómo se comprueba cómo están nuestras vidas espiritualmente? ¿Cómo son? ¿Qué son nuestras conversaciones? ¿Qué hablamos? Cuando abrimos ¿qué? La boca. Cuando abrimos la boca. Cuando quitamos el tapón y empezamos a hablar. Por eso digo que antes, que muchas conversaciones son yo, es que yo. Y Jesús, ¿dónde está en tu vida? Y no hablamos, no tenemos estas conversaciones. Yo no estoy todo el día tampoco hablando, ¿no? de Jesús, pero sí que en mi vida hay momentos en que las conversaciones se vuelven espirituales y se hablan de estas cosas, ¿no? Por eso te digo que tenemos que cuidar el vino, tenemos que cuidar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Los vinos dicen que se guardan en bodegas y que el bodeguero baja abajo, los cuida, mueve las botellas, se preocupa de él. Y nosotros tenemos que tener esa relación, dice Jesús, cuando vayas a orar, métete en tu cuarto, baja a la bodega y enciérrate ahí y cuida el vino. Debemos de cuidar el vino, nuestras vidas deben de ser transformadas. Yo no sé si tu vida está todavía en agua, si tu vida está en el Espíritu Santo, en el vino, y si está en el vino, cuídalo. Cuida el vino. El vino se echa a perder como todo, se vuelve agrio, se vuelve sin sabor. Ya no vale, un vino que ya no vale. Un vino que en un tiempo fue añejo, un vino que en un tiempo valió, que se sirvió en las mesas, que sirvió para darle a otro, que la gente iban a buscarte porque tenía sabor en tu vida. Empiezan ya a apartarse de ti porque tus conversaciones ya no son las mismas, porque tus actitudes ya no son las mismas, y ese vino se echa a perder en nuestros corazones. Y empezamos a perder la relación con Dios y empezamos a aguar nuestras vidas espirituales. Por eso te digo que en qué momento estamos de nuestras vidas. Yo no sé si estás en el momento de cuidar, en el momento de recibir. Si no tienes el Espíritu Santo, pídelo, recíbelo en tu vida, y si lo tienes, cuídalo, para que no se estropee y no se eche a perder. Porque es fácil, de verdad es fácil. Yo en mi vida muchas veces he visto cómo se ha ido ahogando mi vida, cómo se ha ido avinagrando el vino, por culpa mía, porque me he puesto en la posición que no debía de estar, y de la manera que no debía de estar, y he hablado de una manera incorrecta, actuado de una manera incorrecta, y ya no he tenido el contacto con el Padre. Y eso te voy a decir una cosa, esto se va grabando cada vez más.
Cuando vamos perdiendo la relación con Dios, no es una cosa de un momento pasajero. Ya inventamos nuestra propia religión. Ya no es el Evangelio de Cristo, ya es nuestra propia religión. Con mucho conocimiento, como dice aquí la enseñanza deficiente, con mucho conocimiento, pero sin la opción, sin el respaldo, sin el poder de Dios en nuestras vidas. Y podemos tener mucho conocimiento de la palabra, yo no digo que no, pero no va acompañada del poder de Dios.